Muy buenas noches para todos nuestros seguidores. Me alegra mucho que estén acá en esta nuestra cita que tenemos cada noche para tratar temas tan interesantes y que de una manera u otra nos afectan. Claro que sí. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la economía, que es un tema que nos afecta absolutamente a todos, por supuesto. Bueno, primero que todo, no olviden que quien les habla, Lisney Prieto, en tu podcast informativo. Empecemos. Bueno, y como ya lo mencioné, hablaremos de la economía, pero trataremos de un país en especial. Y para el análisis de hoy hablaremos de la economía de Canadá. Claro que sí, Canadá es un país muy relevante. Es por esto que hoy trataremos sobre su economía. Bueno, empecemos. Primero que todo, hablaremos un poco de qué es Canadá, por qué está compuesto y algunos de sus datos básicos para poder iniciar este tema. Primero que todo, su nombre es Canadá, su capital es Ottawa, sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Su sistema de gobierno es la monarquía parlamentaria democrática federal. Su jefe de Estado, el monarca del Reino Unido, actualmente es Carlos III, representado por la gobernadora general. Su jefe de gobierno es el primer ministro, actualmente Justin, desde el 2015. Su superficie aproximadamente es de 9.984.770 kilómetros cuadrados, siendo este el segundo país más grande del mundo. Su población es alrededor de 40 millones de habitantes para el 2025. Su moneda es el dólar canadiense. Sus divisiones administrativas son 10 provincias y 3 territorios. Su PIB nominal es aproximadamente 2,2 billones USD para el 2025. Sus principales sectores económicos son la energía, la minería, la industria automotriz, la agricultura, servicios financieros y tecnología. Su clima varía desde el Ártico en el norte hasta el templado en el sur. Son inviernos fríos y veranos suaves en la mayoría de regiones. Sus fronteras es únicamente con Estados Unidos, siendo esta la frontera más larga del mundo entre dos países. Las políticas económicas de Canadá se caracterizan por un enfoque mixto combinado entre el mercado libre con una fuerte regulación y programas sociales. Las variables macroeconómicas que encontramos para nuestra investigación son las siguientes. El crecimiento del PIB, según la OCDE, el crecimiento en Canadá se proyecta que disminuye de 1,5% en 2024 a 1,0% en 2025, con una ligera recuperación a 1,1% en 2026. La inflación de este país es de la siguiente manera. La tasa de inflación anual se sitúa en torno al 1,7% en mayo de 2025, por debajo del objetivo del Banco de Canadá. Según los datos del Trading Economic, en junio de 2025 la inflación llegó al 1,86%, lo cual reafirma esta tendencia. La inflación subyacente, que excluye ítems volátiles como alimentos y energía, se ubicó en 2,64% en junio de 2025. Ahora bien, hablaremos del desempleo y el mercado laboral. Los datos recientes indican que la tasa de desempleo fue de 6,9% en abril de 2025, con una tasa de participación laboral del 65,3%. Para mayo, la tasa de desempleo subió a 7,0%, el nivel más alto desde septiembre del 2016, salvo el año de pandemia. La OCDE también reporta una tasa de desempleo del 7,0% en mayo de 2025, un aumento significativo desde el 5,2% en 2023. La tasa de política monetaria del Banco de Canadá se encuentra en 2,75% desde marzo y abril del 2025. La OCDE indica que esta cifra se sitúa dentro del rango neutral, estimado entre 2,25% y 3,25%. Entre el comercio y exportaciones, en abril de 2025 las exportaciones de mercancías disminuyeron un 10,8%, alcanzando el nivel más bajo desde junio de 2023. La OCDE prevé una caída en las exportaciones del 0,3% en 2025 y constantes disminuciones en el 2026. Este territorio está atravesado por tensiones arancelarias y comercio con Estados Unidos. Entre su balanza fiscal y externa encontramos que el déficit fiscal es estimado en 1,9% del PIB en 2025, desde un superávit de 0,1% en 2023. La balanza por cuenta corriente muestra un déficit creciente previsto en 0,8% del PIB en 2025 y un 1,0% en 2026.
Ahora bien, teniendo en cuenta estos datos, vamos a hacer nuestro diagnóstico. No olviden que hacemos esto con datos tomados de Internet, que más adelante daremos las referencias usadas para este podcast. Su nivel de crecimiento referente al PIB es, en el primer trimestre del 2025, el PIB real creció en un 0,5% respecto al trimestre anterior, la misma tasa que en cuarto trimestre de 2024. Su ritmo anualizado en el cuatrimestre 1 fue un fuerte 2,2%, superando las expectativas del 1,7%. Este crecimiento anualizado refleja un buen impulso a los inicios de 2025, especialmente impulsado por un aumento de importaciones en las exportaciones. Su proyección para todo el año es la siguiente. La perspectiva del Banco de Canadá proyecta un crecimiento alrededor del 1,8% en 2025 y 2026, ligeramente por encima del potencial del crecimiento del país. La OCDE estima una desaceleración del crecimiento real del PIB que pasaría del 1,5% en 2024 a cerca del 1,0% en 2025, una recuperación leve del 1,1% en 2026, debido a tensiones comerciales con Estados Unidos. Ahora bien, hablaremos de las tasas de inflación, que son temas fundamentales cuando hablamos de economía. La tasa de inflación para Canadá en 2025. Para el mes de abril, la inflación anual disminuyó a 1,7% gracias a la caída de los precios de la energía y la eliminación de un impuesto federal sobre el carbón. Bueno, también creemos importante hablar del tema del empleo y desempleo de este país. Pues veamos, las tasas de desempleo, calidad de empleo y las políticas laborales. En abril del 2025, la tasa nacional de desempleo fue de 6,9%, con una tasa de participación laboral del 65,3%. Solo en abril se crearon 7.400 trabajos, una cifra muy por debajo de lo esperado, mientras que se registraron más de 30.000 recortes elevados de desempleo a nivel más alto desde noviembre del 2023. Este panorama evidencia una situación frágil del mercado laboral, con escasa creación de empleo y mayor vulnerabilidad ante shocks externos como los aranceles. Otro tema que tiene bastante tela por cortar es el tema de las exportaciones e importaciones, que como bien sabemos afecta enormemente la economía de cualquier país. Para nuestro caso, en Canadá, tenemos los siguientes datos. Exportaciones. Para el mes de febrero se evidenció una suma de 70.1 mil millones con una baja mensual del 5,5%. Las importaciones subieron un 0,8%, resultado en un déficit comercial. El desempeño comercial de Canadá en 2025 es altamente volátil, alternativas entre superávits y déficit marcados, especialmente afectadas por decisiones comerciales y arancelarias. Este entorno externo genera incertidumbre sobre su posición internacional. Bueno, teniendo claro este tema, vamos a explicar un poco acerca de su deuda pública, su déficit fiscal y por ende qué nivel de recaudo tiene este país. Su déficit fiscal para el 2023-2024 alcanzó el 61.9 mil millones, aproximadamente el 2.1% del PIB, mucho más alto que el límite estimado del CAT, 40 mil millones. Sus proyecciones fiscales. Déficit estimado para el 2024-2025 era de 48.3 mil millones, 1,6% del PIB, descendiendo a 1,2% en 2025-2026 y a 0,9% en 2026. Su deuda es la siguiente. El endeudamiento neto general del gobierno alcanzó 597.4 mil millones, un 8,5% anual, equivalente al 19,2% del PIB. Excluyendo fondos de seguridad social, la deuda sube a 47,0% del PIB. Esto quiere decir que se generó poca deuda neta durante la pandemia. El déficit fiscal general pasó de 0,1% del PIB en 2023. La deuda bruta ajustada alcanzó el 107% del PIB en 2024, mientras que la deuda neta ajustada se ubica en 8% del PIB. Canadá enfrenta una situación fiscal más desafiante tras la pandemia, con déficit persistentes y endeudamiento creciente. Aunque la deuda neta ajustada luce manejable, los costos del servicio de deuda y el gasto social presionan el presupuesto público. Luego de tratar un poco estos temas, podríamos deducir que la salud del sistema financiero de Canadá se encuentra de la siguiente forma. Aunque no se detallaron estadísticas específicas, informes previos del Banco de Canadá
destacan que el sistema financiero mantiene buena solvencia y capacidad de resistencia ante choques económicos, pese a la incertidumbre comercial. Además de esto, es importante aclarar que los flujos de inversión extranjera y su entorno empresarial van de la siguiente manera. La inversión extranjera directa en Canadá es de 28.5 mil millones, impulsada por fusiones y adquisiciones especialmente en manufactura y minería. La inversión canadiense en el extranjero fue de 7.7 mil millones, la más baja desde el 2013. Bien, ya tenemos entendido un poco estos temas, es hora de hablar de sus niveles de pobreza. No se dispusieron fuentes actualizadas en los resultados de búsqueda. Se necesita acudir a estadísticas oficiales o informes de organismos como OCDE para profundizar. Por último, hablaremos de la capacidad de innovación que tiene este país. De nuevo, la búsqueda no arrojó datos recientes. Están disponibles en informes del Banco de Canadá o del gobierno, donde se suelen abordar productividad, inversión, de innovación. Y bueno, llegamos al final de este podcast. No sin antes mencionar que la información de este podcast fue sacada de la página del Grupo Banco Mundial y de Wikipedia, tu enciclopedia libre, que son páginas que siempre nos traen los datos verídicos de la economía a nuestras manos, tan solo un clic y bueno, es un placer.